Jerry y Ashley decidieron tener su primera cita en un bosque rural. Empacaron todo lo que necesitaban para hacer un picnic y esperaban pasar un buen rato, completamente inconscientes de lo que sería su caminata. Ashley extendió una manta en un pequeño claro entre dos árboles y luego comenzó a preparar bocadillos. Jerry mostró todos los signos de atención a su amada, pero cuando trató de quitarle un mechón de cabello de la cara, Ashley gritó. Para su sorpresa, Jerry descubrió que sus uñas habían crecido 1 centímetro más. Sin proponérselo, el chico le había cortado la mejilla a la chica con la uña de su dedo índice. Esto asustó a Ashley. Ella pensó que Jerry estaba apresurando las cosas agresivamente, así que se levantó y escapó. Presa del pánico, su cabello quedó atrapado en la rama de un árbol cercano. Por miedo e ira, lo rompió. Inmediatamente después de eso, la chica fue atacada por una criatura de 1,5 metros de altura que había aparecido de la nada. Parecía un árbol ordinario, solo que con una copa muy gruesa. Las raíces fueron arrancadas y la criatura parecía moverse sobre ellas. Jerry claramente no esperaba tal giro de los acontecimientos, por lo que durante los primeros 10 segundos permaneció en un estado de estupor y miró en silencio mientras este árbol golpeaba a su novia con sus ramas. Cuando decidió acercarse, el árbol se escapó y Ashley yacía en el suelo sin mostrar signos de vida. Por un segundo, Jerry pensó que había vislumbrado un rostro humano en el árbol que se escapaba. La policía, por supuesto, no creyó esta historia y arrestó al tipo por secuestrar a su novia. Fue acusado de secuestro porque el cuerpo de Ashley había desaparecido sin dejar rastro. Pero lo que pasó después dejó a la policía en duda. 2 meses después de su arresto, Jerry comenzó a tener un dolor severo en la parte inferior del abdomen. Los exámenes mostraron que había un embrión humano sano en su vejiga. El objeto extraño fue removido por cesárea y el caso del tipo fue transferido a la Fundación SCP. Al final resultó que este caso de embarazo masculino no fue el primero. La mayoría de los otros incidentes similares se registraron en el mismo bosque, por lo que el tipo fue tratado con amnésicos y posteriormente liberado. Después se encontró al verdadero asesino, se le puso en contención y se le asignó el número SCP-1010. Este objeto es un humanoide con una altura de 153 centímetros. A excepción de los pies y la cara, está completamente cubierto de hojas que crecen directamente de su cuerpo. Para no ser notadas por personas o animales, las hojas imitan regularmente otras especies. Por lo general, el objeto no tarda más de 10 segundos en cambiar su imagen. Por ejemplo, si el objeto está cubierto con hojas de palmera, pero ha entrado en un bosque de coníferas, las exuberantes hojas se convierten en agujas de pino en solo unos momentos. El humanoide verde tiene la cara de un hombre caucásico, que parece tener entre 80 y 90 años. La mayor parte de su rostro está cubierto por una barba hecha de algún tipo de musgo desconocido para la ciencia. La piel del objeto es un análogo más fuerte y flexible de la corteza de roble. La estructura de las extremidades de SCP-1010 es idéntica a la de un sistema de raíces. Además de disfrazarse, las hojas que cubren su cuerpo también pueden realizar funciones protectoras más agresivas. Si es necesario, pueden convertirse en ortigas o cardos escoceses. Mientras tanto, las propiedades irritantes son mucho más fuertes que las de las plantas originales. La ortiga picará la piel de una persona hasta un estado de shock de dolor, y las espinas del cardo pueden atravesar tu mano. El objeto solo da a conocer su presencia cuando alguien daña intencional o accidentalmente plantas cercanas. De hecho, eso es lo que le pasó a Ashley cuando rompió la rama de un árbol mientras intentaba liberarse. En tales casos, el hombre verde ataca a los asaltantes de la planta con el objetivo de matarlos. Aparte de su baja estatura y su peso de 25 kilogramos, es físicamente fuerte, por lo que sus ataques pueden tener éxito. Después de eso, se procesa el cadáver. El cuerpo se transforma en una sustancia similar a la que sale de la boca del objeto. Esta es exactamente la razón por la que nunca se encontró el cuerpo de Ashley. Se convirtió en abono y pasó a alimentar al árbol cuya rama había roto la chica. Naturalmente, tal anomalía no se puede contener en una cámara humanoide estándar. SCP-1010 puede moverse libremente bajo la cúpula ecológica especial. En su interior hay plantaciones de Pinus silvestris y Dryopteris cartusiana. Esto se debe a que el objeto no puede imitar a ninguna de estas especies de forma eficaz. Para mantener el ciclo diurno natural, la cúpula está equipada con lámparas ultravioleta. SCP-1010 se alimenta exclusivamente de glucosa y agua. La glucosa se obtiene mediante la fotosíntesis acelerada, mientras que el agua se entrega a la cúpula gracias a un sistema de riego en el techo. Cada 72 horas rocía 190 litros de agua sobre toda la zona de contención. Siempre hay un empleado de guardia que monitorea el objeto e informa sobre cualquier cambio en su comportamiento. La actividad del hombre verde varía según las estaciones, que el objeto siempre es capaz de identificar sin falta. Es por eso que durante el invierno del 18 de diciembre al 18 de marzo, solo los empleados de clase D pueden ingresar. En primavera, el objeto se ocupa de sembrar plantas. Al mismo tiempo, se observa un efecto anómalo en todos los demás organismos vivos. En un radio de 100 metros del objeto se acelera el crecimiento y se estimula la reproducción de todas las especies animales. Esta es exactamente la razón por la que durante su tiempo en el bosque, las uñas de Jerry crecieron 1 centímetro, su cabello se alargó 3 centímetros y su altura total
normal aumentó 4 centímetros. Como Jerry y Ashley estaban demasiado cerca del objeto, ambos recibieron un óvulo fertilizado. Sin embargo, solo el 5% de todos los hombres quedan embarazados en tales casos. Este efecto se manifiesta en 3 minutos y se encuentra a 10 metros del hombre verde. Luego, a los 9 meses, una mujer da a luz a su copia genética que no tendrá propiedades anómalas. En cuanto a un hombre, se debe realizar una cesárea para extraer el feto antes de que alcance una marca de los 5 meses. De lo contrario, el hombre morirá por hemorragia interna. Un feto llevado por un hombre naturalmente no sobrevive. A diferencia del que lleva una mujer, este feto pertenece a la misma especie que SCP-1010. Como experimento, se decidió entregar uno de estos fetos muertos al hombre verde. El objeto enterró al bebé muerto y lo roció con una sustancia desconocida, el fertilizante liberado por la boca de la anomalía. Posteriormente, un pequeño árbol creció en ese lugar. El objeto lo protege con celo y se vuelve agresivo con cualquier persona que se atreva a acercarse. La anomalía protege activamente el brote, incluso en verano, el momento más seguro para visitar la cúpula. Durante esta temporada, SCP-1010 estimula el crecimiento de las plantas, pero no tiene un efecto anormal sobre otros organismos vivos. Las cosas son bastante diferentes en invierno. Aunque el objeto está clasificado como seguro, en invierno se comporta como un Euclides o incluso como un Keter. SCP-1010 entra en hibernación y permanece inmóvil durante casi toda la temporada hasta el 18 de marzo. Esto excluye cualquier movimiento que le permita evitar toparse con personas y animales. Sin embargo, en el invierno, las personas aún no pueden acercarse al objeto. Cuando una persona se encuentra a menos de 100 metros de la anomalía, comienza a experimentar una debilidad severa. Si la persona permanece en la zona de influencia durante más de 20 minutos, muere. Y quienes lograron salir del territorio en menos de 20 minutos experimentan problemas de salud crónicos. Cuanto menor es la distancia de la anomalía, más pronunciado es el efecto, y se reduce el tiempo que tarda una persona en morir. Dado el creciente número de muertes y desapariciones extrañas en todo el mundo, existe la posibilidad de que SCP-1010 no sea el único en su tipo. Las desapariciones podrían atribuirse al clima frío en invierno y las posteriores muertes por congelación, pero estos casos no solo ocurren en latitudes templadas y septentrionales. La evidencia de este fenómeno también se puede encontrar en la mitología de diferentes culturas. Casi en todos los lugares donde hay bosques también hay leyendas sobre los espíritus del bosque, pero en este caso parece que las cosas son un poco más peatonales. La comunidad científica ya conoce la existencia de verdaderos híbridos animales vegetales. Dado que estos híbridos no tienen propiedades anómalas, la Fundación no tuvo necesidad de ocultar estos descubrimientos al público. Estamos hablando de un molusco que pertenece a la especie Elysia clorótica. Los moluscos son animales, pero Elysia es el único animal conocido por la ciencia que puede realizar la fotosíntesis. Su genoma también es de naturaleza parcialmente vegetativa. El animal en sí se parece a una hoja verde de un árbol. Se puede encontrar en aguas marinas poco profundas. Aún no se sabe cómo la evolución llevó a la aparición de esta babosa marina fotosintética, pero es muy probable que SCP-1010 haya evolucionado de un ser humano a través de este mismo principio desconocido. La interacción entre el hombre verde y un representante común del Homo sapiens recuerda vagamente la relación entre los insectos polinizadores y las flores. La planta humanoide sirve como una especie de catalizador para la reproducción de su descendencia. Cuando una mujer se acerca a ella en primavera, el hombre verde la poliniza de forma desconocida, provocando la aparición de su copia. En el caso de que un hombre se acerque al objeto, las cosas se complican más. El individuo masculino, sin saberlo, se convierte en un entorno adecuado para la ninfa de SCP-1010 y así recibe un óvulo del que puede crecer un nuevo hombre verde. Dado que las hembras están diseñadas para tener un feto y los machos no, la reproducción de SCP-1010 es difícil y la especie en sí está al borde de la extinción. Lo único que los salva es que viven mucho tiempo. Lo más probable es que las plantas humanoides no mueran durante cientos de años como los árboles longevos, pero la biología evolutiva no puede explicar muchas de las propiedades anómalas del objeto. ¿Qué crees que ayuda al hombre verde a matar gente en el invierno? ¿Y qué causa la fertilización en la primavera? Escribe tus teorías abajo en los comentarios y compártela con tus amigos. Nos vemos.